Y dice que aunque usted no lo crea, la ley pasó esos principios al Nuevo Testamento. La ley representaba el antiguo pacto. El Nuevo Testamento representa el nuevo pacto. En la ley, allí no había gracia, no había perdón. Tú hiciste esto te toca y punto. Allí no había, no, lo vamos a perdonar, no. Hizo esto y esto le toca, ¿verdad? Hasta la muerte si era necesario, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que maldijera a su papá o a su mamá, muerte. Dios guarde que fuera a hablar algo de Dios, muerte. Hoy abrimos nuestra bocota y decimos lo que queremos y no nos dicen nada, supuestamente, pero las consecuencias siempre las vivimos. Pero realmente no nos morimos físicamente, pero que espiritualmente sí nos morimos cuando incumplimos las leyes divinas. Porque las leyes divinas son las que tienen que regirnos, son las que tienen que guiarnos, son las con las cuales nosotros tenemos que someternos. Entonces el Señor Jesús nos las da a través de estas famosas bienaventuranzas. Este sermón y mire qué interesante, hermano. ¿En qué lugar el Señor dio este sermón que se le llama el Sermón del Monte? Porque Él no crea que solo fue esto. Según San Lucas, había lugares donde Él se predicaba y no era un monte, sino que eran llanos. Pero estas bienaventuranzas las dijo, aquí dice, mire. Viendo la multitud, ¿por qué no leemos los 6 versículos primeros del capítulo 5? Para que entremos ya. Verso 1, yo leo el 1 y usted el 2. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Verso 2. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, lean conmigo el 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Leamos el 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Leamos el 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Leamos el 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora sí, ¿dónde dio este mensaje el Señor? ¿Qué dice el verso 1? Subiendo al monte. Quiere decir que este sermón lo predicó en la cima del monte. ¿Dónde se dio la ley? En el monte Sinaí. ¿Entiende? O sea, los principios del reino se dan en un monte y la ley del antiguo pacto se da en el monte Sinaí. Dirá, pero allá fue Dios el que habló y el que lo escribió. Bueno, y Jesús no es Dios, pues. También Dios estaba dándonos en el sermón del monte, la propia boca de Él. Y ya no la escribió en unas piedras, sino que era tan impactante la palabra de Jesucristo que de un solo quedaba sellada en el corazón del hombre. Ya no fue escrita en una piedra, fue escrita en el corazón del hombre. Y eso sigue siendo actual, hermano. Eso sigue siendo actual. Entonces, mire qué interesante, ¿no le parece? Es muy interesante. Entonces veamos, hermanos, que en esta parte aquí el Señor nos ilustra que hay actitudes y hay acciones. Hay actitudes y hay acciones. En estos versos que leímos son actitudes. ¿Qué es una actitud? Actitud. Se ve una actitud de una persona antes de que se realice.
No se ve, pero está en el corazón. ¿O no? ¿Verdad que es cierto? Actitud. ¿Cuál es la actitud suya como un ejemplo por montarse en un avión? ¿Cuál es su actitud? ¿Confianza o de temor? Hay diferentes, ¿verdad? Pero hay actitudes, hermano, muy especial, y eso es lo que el Señor nos quiere enseñar, que es lo que va a reflejar verdaderamente nuestro carácter cristiano. Y fíjese bien, lo vamos a ver. Vamos a ver primero las actitudes y después vamos a ver las acciones. La acción es algo que se ve. La actitud no se ve. Usted hace algo, una acción, ya se ve, pues. La actitud no. Entonces veamos. Dice el verso 3, aquí arrancamos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Le gustaría ser pobre usted, pobre? Y ahí dice que es bienaventurado. Pero los pobres en espíritu. Porque nosotros pobres decimos aquel que no tienen dinero ni para comer, ¿verdad? Yo me he encontrado con gente que no tienen para comer. Hay que ayudarles, por supuesto, ¿verdad? Si hallamos a alguien que no tiene para comer, hay que invitarlo. No le invita, pupusa, mejor cómprele $1 de francés. O $1 de tortilla, ¿no? y un pedazo de queso, mejor, ¿verdad? Pero bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora ya sabemos a quién le pertenece el reino de los cielos. ¿Usted se considera pobre en espíritu o rico en espíritu? Bienaventurado. Fíjese bien, ser pobre de espíritu es una, hermanos, es una actitud. Porque uno puede ver en el corazón de una gente si es pobre en espíritu, o se puede ver. No, las actitudes no se ven, pero que existen. Y luego el Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Entonces, ¿quién es verdaderamente un pobre en espíritu para que nosotros podamos comprender? Realmente no se refiere, hermano, esta palabra no se refiere que son pobres en espíritu, sino bienaventurados. La frase pobres en espíritu no se refiere solo a aquellos que tienen poco dinero, sino a aquellos que reconocen humildemente su dependencia de Dios. ¿Entienden? Eso es ser pobre en espíritu. Reconocer humildemente que yo dependo totalmente de Dios, que yo no puedo abandonar al Señor, yo no puedo, yo no tengo nada, pobre, pero entonces estoy llegando a la fuente. Entonces viene el Señor, bienaventurados, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, hermano, ¿qué vemos allí? Es una actitud de humildad. Es una actitud de humildad. Y lo contrario de humildad es soberbia, pues. Entonces vemos aquí, hermano, que dice, es muy importante, el salmista pinta este cuadro en Salmo 119, 136. Busque el Salmo 100, aunque les cueste, busque el Salmo 119. Dice el Salmo 119, 136. Oiga, ríos de agua viva descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Ríos de agua viva descendieron de mis ojos. Entonces vemos, hermanos, que el Señor está hablándonos
de una dependencia total de Él. Entonces es muy importante que comprendamos esto. Y dice, al adoptar en cambio, una actitud de humildad y la voluntad de buscar continuamente la provisión de Dios, Jesús dice que las personas que entienden cuánto necesitan a Dios pasarán a la eternidad como en el reino de los cielos. Ahora veamos el verso siguiente. Aquí vamos a ver el Salmo 119. Dice el Salmo, Jesús bendice a los que lloran en el verso 4. Jesús bendice a los que lloran. ¿Qué dice el verso 4 de San Mateo 5:4? Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Qué dice el Salmo 119, 136? Ríos. ¿Verdad que así dice? Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Hermanos, yo siempre he admirado al apóstol Pablo. Dice que él predicaba con lágrimas, ¿sí? ¿Ya lo han leído? Lean el libro de los Hechos y va a ver. ¿Ya ha llorado usted predicando? ¿Llorando? ¿Por qué? ¿Ha llorado? Esta semana le hablé a 3 personas, hablándole del Señor, ¿verdad? 2 aceptaron el mensaje y una rechazó. Mira que me dio ganas de llorar por la actitud. Dijo, yo no necesito. Yo soy buena gente. No soy adúltera, no soy fornicaria, no le hago mal a nadie. Soy buena persona. Yo estoy bien con Dios. ¿Será cierto eso? Solo el hecho de decir que yo no necesito las cosas de Dios, ya estoy en problema. Pero dan ganas de llorar, hermano. Ya les he contado que a mí los aviones me dan miedo. Y una vez venía volando de allá, de Sudamérica, de Brasil, y los aviones al pasar por las selvas ahí del Amazonas se mueven mucho. Hay veces que la turbulencia ahí es fea. Ahí vienen unos vuelos de esos duros. Y el Señor me habló. Mire lo que me dijo. Si tú, me dijo, te afligieras como te afliges tú en el avión, te afligieras por las personas que no me conocen, la cosa fuera diferente. No, dije yo, tengo que orar más por los inconversos. Porque el problema es que la gente sin Dios no respeta nada. No son buenos esposos, no son buenas esposas, no son buenos hijos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como cristiano? Verlos. A mí me da mucha pena cuando veo hogares que se están desintegrando por la incomprensión, por la infidelidad. Le digo, me da mucha tristeza. ¿Por qué? Ellos van a sufrir, pero no me da tanta tristeza por eso, sino que me da tanta tristeza porque están despreciando a Dios mismo. Si Dios no quiere que suframos, no, Él quiere bendecirnos, Él quiere ayudarnos, quiere protegernos, quiere enaltecernos, quiere sacarnos adelante, no quiere eso. Pero los que predicamos el Evangelio, sobre todo, debemos sentir ese sentimiento, hermano. Sentir y querer. ¿Sabe qué? Muchas veces he llorado cuando predicamos y al ver 300, 400 personas que no haya uno que quiera aceptar a Cristo.
¿Por qué se nos ha hecho tan duro el corazón? Hay unos que no reconcilian porque le da pena. Cuando estaba el templito viejo, un día el Señor me dijo, háblale a Julano que reconcilie. El Señor me dijo. Y era diácono el hermano. Y yo, quizás no, dije, no puede ser. Y me volví a decir, ve y háblale. Y volví a ver así como, ¿se acuerdan que el templito viejo tenía un pasillito así? Y yo estaba a la orilla de la pared y volví a ver, y ahí estaba el hermano, ¿ves? Donde lo volví a ver, como unas 5 o 6 bancas atrás. Ni modo, dije, bueno, me paré, empiezo a llegar despacio. Y vi que en lugar de que le hablara, él me habló. Y, ¿qué tal, hermano? Bien, quería verlo, me dijo. ¿Ah, sí? ¿Para qué? Le quiero regalar este libro. Y me regaló un libro. Le digo, pero yo vengo por otra razón, hermano. Mire, le digo, yo quiero que me entienda. El Señor me ha mandado y había un predicador que había venido a predicar y el templo estaba bien lleno. Mírele, si es de parte mía, perdóneme. Pero si es de parte del Señor lo que le voy a decir, acéptelo. ¿Qué me va a decir? Me dijo. Dice el Señor que reconcilie, me dijo. Le dije yo, ¿qué le pasa, hermano? Me dijo así. No, yo sencillamente ya le dije que si es de parte mía, perdóname. Pero si es de parte del Señor, se me quedó viendo y me dijo, ha dado en el clavo, hermano, me dijo. Pues reconcilie, hermano. ¿Y qué van a hacer delante de todo esto? Me dijo. ¿Sabe? Le digo yo, todos necesitamos reconcilio. Y levanté la mano, yo quería reconciliar. Y como el predicador no me conocía, pase adelante, me dijo. Y él la levantó también. Y pasamos los dos juntos, nos arrodillamos en el templito, oraron por mí porque me estaba reconciliando. Yo no me estaba reconciliando, pero él sí. Y el hermano Paquito, tan buena persona que era él, me dijo que reconcilió el hermano, me dijo. No, hermano, yo le dije. Con usted no se puede, me dijo. No, le digo, digamos que los dos reconciliemos, pero que quede en secreto, está bien, no hay problema, país. Pero ya ve, reconcilio necesitamos, yo no sé. Yo casi todos los días me reconcilio. Porque ¿sabe cuál es? Cuando empiezo mi devocional y empiezo a hablar ya más con confianza con el Señor, me doy cuenta de una sola cosa, que siempre le fallo, ¿viste? Siempre le fallo, con pensamientos, con intenciones, con cosas, hermano, que debo de hacer y no las hago, con cosas que hago y que no debo de hacer, y muchas veces se le pasan por alto. Pero en la ley habían unos pecados que se cometían por yerro, dice. Y que para eso había solución, había que hacer unos, dependiendo del pecado, tenía que hacer una ofrenda por el pecado uno. Y la persona era perdonada. Entonces nosotros, hermanos, yo creo, es más, la Biblia dice que yo no puedo decir que no es pecado, porque solo el hecho de decir que no es pecado, ya me está metiendo en problemas, porque hago mentiroso a Dios. Porque Dios dice en su palabra que no hay ni un justo, ni uno, ni uno que haga el bien y no peque. Bueno, y entonces, predicador, ¿y cómo está eso? Ahí está la gracia. Que no mereciendo nosotros, el Señor nos alcanza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos van a ser consolados.
La gente sufre porque quiere, hermano. Si llorar no es pecado, ¿qué pecado hace llorar? Si usted siente, hermano, que Dios lo está moviendo a una capacidad de poder llorar por el sufrimiento de otro, hágalo, que el Señor lo va a consolar. Y va a ganar más usted que por el que llora. Que Dios nos ayude. Sigamos adelante porque tenemos Santa Cena. Vamos otra vez a San Mateo. Hoy vamos a leer San Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Qué bonito, ¿eh? ¿Cuánto esperan que le deje de herencia a sus papás? Y aquí le están ofreciendo toda la tierra, ¿verdad? Bienaventurados los mansos. Fíjese que esa es una actitud también, porque la mansedumbre es algo que se puede notar a medida que usted tenga comunión con una persona. Pero si no tiene comunión, yo creo que los que saben quién soy yo es mi esposa y las personas que me rodean donde yo vivo, ¿o no cree usted? A mí me gusta mucho cuando el Señor empezó, que lo bautizaron, el segundo día pasó por allí y ya Juan había hecho que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo bautizó y otro día andaba por allí y dos de sus discípulos, donde lo vieron, empezaron a caminar detrás de él. Ya era tardecita, cerca de las 5 de la tarde. Cuando empezaron a caminar, el Señor volvió a ver y les dijo, ¿qué quieren? Y ellos le dijeron, ¿a dónde moras? Vengan y vean. Y se van con él y entraron a la casa donde estaba. Y como era tardecita, le dicen, ¿no te das permiso de quedarnos contigo hoy? Sí, ¿qué es? Se quedaron con él. Al amanecer, hermano, ya no se fueron. ¿Sí? Se quedaron con él, dos de sus discípulos, que terminaron hasta la crucifixión y resurrección. ¿Qué fue lo que pasó? Lo vieron en el contorno de él. Hay gente, nosotros en veces hablamos de personas, pero que no los conocemos. No sabemos su entorno y su contorno, no lo sabemos. Y nos ponemos a hablar solo porque vemos orgulloso, cuestiones de esas que es común oír en las personas. Es pecado, hermano. Entonces, bienaventurados los mansos. La Biblia encuentro yo solo dos personas que les atribuye verdadera mansedumbre. Uno, Moisés. Dice la Biblia que Moisés era manso, más que todos, manso en gran manera. ¿Cómo demostró Moisés su mansedumbre? Que su hermano Aarón y su hermana María habían hablado de él. Y el Señor los llamó a los tres. Cuando ya llegaron donde el Señor en el tabernáculo se presentaba allí, vengan ustedes dos, le dijo. Y le dijo, cuando yo me revele a alguna persona, va a ser por sueños. Nadie va a ver mi rostro. No así mi siervo Moisés, le dijo, que habla conmigo cara a cara. ¿Y ustedes no han tenido temor de hablar de él? Del hermano. Se quedaron mudos. Y se le quedan viendo a María. Ya tenía lepra la pobre. Y quedó leprosa del todo. ¿Y cuál era la sentencia del leproso? Que la sacaran del campamento. Y salir del campamento era cosa seria, hermano. Si lo sacaban del campamento, ya no había nube en el día, ni había luz en la noche.
Y la sacan allí. Y Aarón le dice, hemos pecado, pero ora a Jehová para que la sane. Y Moisés ora, ahí mostró su mansedumbre. Señor, sánala. No permita como que si salió del vientre ya arruinada para morir. Sánala. El Señor le dijo, no. Con solo que alguien escupiera al Padre es suficiente. No digamos ellos. Que se quede 7 días, le dijo, allí fuera. Y cuando sane que entre otra vez. Tuvo 7 días por el campamento, solo por haber hablado de su hermano, solo porque había tomado una mujer cusita. ¿Qué les importaba a la mujer que había tomado, pues? Al fin y al cabo era su cuñada, ¿y para dónde, pues? Pero uno va de hablar cosas. Verá que somos muy sueltos de lengua, hermanos, perdonen. ¿Y eso es pecado? Bienaventurados los mansos, porque ellos van a recibir la tierra por heredad. Mansedumbre. Esos son, hermanos, frutos del Espíritu. Frutos del Espíritu, la mansedumbre. O sea, yo no la puedo generar en mí. El Espíritu Santo la tiene que generar en mí, de acuerdo a la relación que yo tenga con Él. De acuerdo a la relación que tenga con el Señor, va a generar, hermano, la mansedumbre. Tremendo, ¿no cree usted? Es muy importante. Busquemos el Salmo 37:11. Vamos a los salmos. Salmo 37:11. Por aquí está el Salmo 37:11, dice, aquí está, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Mire cómo le expresa el salmista, ¿verdad? Pero los mansos heredarán la tierra. Ya el salmista estaba diciendo eso, hermano. Y se recrearán con abundancia de paz. Ya ve que Israel todavía no está gozando de eso. Hoy están en guerra. Y el salmista ya miraba en el futuro. Ahora, este es un bien espiritual, hermano. Yo puedo decir que la tierra es mía, yo no tengo nada. Ustedes van al registro a ver cuánto tiene la carencia de bienes de tilo y espejo. Nada, no tengo ni una cuarta de tierra, nada. Pero yo voy por donde quiera y es mío todo, hermano. Recreándome en abundancia de paz. Porque yo tengo el bien aquí adentro. Ojalá puedan entender este mensaje. Yo se los he dicho muchas veces cuando predico, yo quiero verlo mejor. Si este come tortillas quiere verlo mejor, ¿cómo no va a querer lo mejor ver a ustedes el Señor Jesús que entregó su vida por usted? Así que es muy importante, ¿no? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Así que es una bendición muy grande. Indica que la mansedumbre de ninguna manera implica debilidad, sino más bien fortaleza bajo control. La mansedumbre no es debilidad, sino fortaleza bajo control. ¿Han llegado a usted a alguna casa y anda un perro por ahí y le pregunta, y el perro no muerde? ¿Qué le dicen? No, es manso. ¿Verdad que así dicen? Quiere decir que el que no es manso muerde. Porque es lo contrario, ¿verdad? Pero la mansedumbre es un fruto del Espíritu muy importante, hermano.
y trae en la ley, honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. El que es manso en espíritu tiene una promesa, que le van a dar la tierra por heredad. A mí me gusta mucho cuando Abraham y Lot se separan. Tenían tantos bienes los dos que ya no podían estar juntos, y Abraham le dijo, mira, la tierra ahí está, separémonos. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si tú te vas al norte, yo me voy al sur. Decide tú primero. Y Lot vio Sodoma y Gomorra, todos los valles que eran huertos de riego. Dijo, como él me dijo que eligiera, dijo él, yo me voy por aquí. Y le dijo, tío, por ahí me voy, mira. Va, pues, que te va bien. Y a él solo pedreros le tocaron. A Abraham. Y empezó a caminar él, ya separándose de Lot. Y le habla a Dios, ¿ves? Y le dijo, mira al norte, mira al sur, mira al oriente y al poniente, los 4 rumbos, hermano. Todo esto te daré, le dijo. Le estaba dando también a Sodoma y Gomorra. Pero primero le iba a quemar todos los malos que tenía allí. Y después Abraham iba a ser dueño de todo eso, hermano. Y le dice Dios, camina por todo este territorio, porque todo te lo voy a dar a ti y a tu descendencia. Se recrearán con abundancia de paz. Porque allí Abraham demostró mansedumbre, hermano. No, él eligió, ¿verdad? Bueno, sobrino, andate por ese pedrero y yo me voy para esto. No. Él quería meterse bajo la soberana y preciosa mano poderosa de Dios, y él sabía que él iba a ir bien. Pero esa es una actitud de mansedumbre. Todas son actitudes. Vamos a ir caminando más, otro poquito más. Veamos la otra bienaventuranza que nos habla de actitud. Después Jesús bendice a los que tienen hambre y sed de justicia. Así dice San Mateo 5:6. Mire, San Mateo 5:6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dicen que, y es cierto, el que mucho come tortillas y frijoles y pupusas se engorda. Y después va a crecer y crecer para los lados. Se engorda. Pero en lo espiritual, todos flacos andan. Porque no se alimentan. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ya ese es un bien espiritual, hermano. Hambre y sed de justicia. Ahí es donde al creyente debe darle deseo de llorar, hermano. Porque cada vez este mundo es más injusto. Ya ve que el Ayatollah Khomeini lo mataron, ¿verdad? Muchos estarán en contra de eso. Yo no sé, ni me meto a andar opinando, porque voy a opinar cosas que no sé. Pero sabe que acababa de matar a 32,000 jóvenes que hicieron una manifestación. 32,000 jóvenes había matado el señor este. Y uno de los jóvenes le dijo, vas a tener consecuencias, le dijo al ayatollah. Y mire lo que le pasó. Al primer ataque muere, junto con su familia. Porque con Dios no se juega, hermano. Entonces es muy importante esto, el que tenga hambre y sed de justicia.
Quisiera recalcarles un poquito. Después Jesús bendice a los que tienen hambre y sed de justicia. La palabra griega para justicia implica una justicia divina que proviene únicamente de Dios. Reconocer su santidad provoca en nuestra alma un profundo anhelo por la clase de justicia que solo está disponible a través de Jesús. Cuando yo tengo hambre y sed de justicia, hermano, primero, me voy a enamorar de este libro. Porque la única manera de saciarme de Dios es a través del conocimiento de su palabra. A manera de testimonio, quiero decirle que esta semana fui 2 días a la universidad, me habían invitado a un estudio sobre el cultivo de vainilla. Y fui el primer día, jamás había entrado a una universidad. Y el primer día fue el miércoles, entré y ya me estaban esperando, me dieron una silla donde me quedé sentado. Desde las 9 hasta las 3 de la tarde de un solo, hermano. No sabía que la universidad así era. Va de ponentes y ponentes que son los doctores en biología y cosas de esas. Pues pasé el primer día, el hermano Juan me llevó, y luego el jueves nos fuimos, ya un poco, ya conocí un poco allá. Y cuando llegué, me andaban buscando. Llegamos un poco porque había mucho complicado el tráfico. Llegamos como a las 9:05 y me andaban buscando. Y me encontró una de las asistentes que tenían y me dijo, lo andamos buscando. Me dijo, sí, aquí estoy. Es que queremos que dé una ponencia usted. Yo, no, le dije, no. ¿Cómo me hizo los doctores ahí que han dado las ponencias? Le digo yo, y nada, yo no tengo nada. No, me dijo, usted tiene que darla. Pero es que, ¿cómo es posible? Me hubieran dicho ayer, le digo, y hubiera preparado. No, nada, así. Ya lo hubiera visto usted ayer, hermano. Bueno, al final me dejaron por último, la última ponencia, y yo la di. Yo no sé si hablé bien o mal, no lo sé. Pero hasta un diploma me dieron, hermano, de la universidad. Mire el hermano lo que anda haciendo, ¿eh? Pero lo que le quiero contar, que se quedó, como ya era de salida y yo ya quería venirme porque el hermano Juan tenía privilegio en la campaña y yo quería venirme rápido. Y lo llamé a él que me fuera a recoger y salía afuera y me venía siguiendo una mujer. Y me dijo, don Atilio, ya les había dicho que yo no soy ni ingeniero ni nada, dígame Atilio. Y me dijo, don Atilio, quiero hacerle una pregunta. Sí, usted ha leído muchos libros, ¿verdad? Me dijo. No tanto, le digo. Y me dice, ¿y no tiene un libro predilecto que le guste más? Dije yo, ya sé lo que el Señor quiere, quizás por esto me mandó. Y le digo, ¿cómo no? Tengo uno. ¿Cuál es? Me dijo. La Biblia, le dije. Yo nunca he leído la Biblia, me dijo. Y si la leyera, ¿cómo me recomienda empezar a leerla? Empiece a leerla por el Evangelio según San Juan, le dije. Y me dijo, ya he oído hablar de ese Evangelio, dicen que es el Evangelio del amor, ¿verdad? Me dijo. Sí es cierto, le digo. Allí va a encontrar que Dios es amor y que Jesús es amor. Lea San Juan y después empiece San Mateo, San Marcos, San Lucas, va a llegar a San Juan y léalo otra vez. Usted ahí tiene mi teléfono, le digo, y cuando haya terminado esos 4 me llama. Y me dijo, mire, me dijo, es que sabe que desde que empezó a hablar nos cautivó. No sabía, le digo. Y yo tengo problemas bien complicados aquí adentro, me dijo. Y no sé, me dijo, usted irradia paz y quisiera que me dé un consejo.
Busque a Dios, búsquelo. Lea la Biblia como le digo y llámemele. Y la va a guiar para que reciba a Jesucristo. No lo voy a dejar en paz, me dijo. No se preocupe que voy a estar ahí para ayudarle. Pero imagine lo que hace la palabra, hermano. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos van a ser saciados. Pero la justicia divina que solo se encuentra en Jesús. ¿Qué fue lo que Dios, con qué me presenté ante Dios Altísimo? Voy con sacrificios y todo eso. Y la respuesta a través del profeta es: oh hombre, tú sabes lo que Dios quiere que hagas. Amar justicia, hacer misericordia y humillarte ante tu Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, y ellos van a ser saciados. Esa es una actitud, ¿entiendes? Sí, dele gloria al Señor. Dele alabanzas a Jesús, porque solo Él se la merece. Vamos a leer ahora, hermano, del verso 7 al 12. Vamos a ir ya más rápido porque ya se nos... No, todavía no, tenemos tiempo. Verso 7 al 12. Dice el verso 7: bienaventurados los misericordiosos. Aquí empiezan, fíjese bien, estas son actitudes y estas ya son acciones. Porque dice el verso 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Lean el 8 conmigo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Leamos el 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Leamos el 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El verso 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, estas sí ya son acciones, ¿verdad? Que las diferencias. Las primeras eran actitudes. Del verso 7 en adelante encontramos acciones, porque el hecho de ser misericordioso es algo que se ve, pues, o no se ve. Ya no es una actitud, es una acción. Misericordioso es... Veamos lo que nos indica. Jesús luego cambió el enfoque de los pensamientos a las acciones, según una decisión interna que tiene resultados externos. Santiago dice que la fe sin obras es muerta. ¿Verdad que así lo enseña Santiago? La fe sin obras es muerta. Y ser misericordioso en sí es una obra. Porque usted va a tratar bien a alguien que no merece ser tratado bien. Eso es ser misericordioso. Eso es lo que dice. ¿Cuál es la cualidad más preciosa que tiene el Señor? Dios y Jesucristo y el Espíritu Santo. La misericordia. O sea, a través de la misericordia de Dios logramos acercarnos a Él, hermano. No merecemos, ni podemos, ni debemos, pero Él viene y nos invita. O sea que la misericordia va más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Después de explicar que sus discípulos... Perdón, aquí me he saltado una foto. Aquí está. Para cumplir nuestro papel, el verso 7. Jesús explicó que los misericordiosos son bendecidos con misericordia. O sea, fíjense lo que dice el verso 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
así como yo trato, así me van a tratar. ¿Entiende? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. O sea, según lo que yo dé, así voy a recibir. Y ahí está la famosa frase de la Biblia: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. A cambio, Dios continúa mostrando misericordia, no como pago, sino como parte de un ciclo de bendición. Jesús amplió este concepto de perdón recíproco más adelante en su sermón. Veamos el siguiente versículo. La siguiente declaración en el verso 8: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quisiera ver usted a Dios? ¿Verdad que lo queremos ver? ¿Cuál es la condición? Según el verso 8, 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Así que para ver a Dios solo me piden una condición: ser limpios de corazón. ¿Cómo está su corazón? ¿Está limpio? El gran problema es que uno no puede limpiar el corazón, hermano. ¿O puede usted? Pero hay quien puede limpiarlo. Y quiere. Él quiere limpiarle su corazón. Y cuando el corazón está limpio, no solo va a tener la bendición de poder ver a Dios, sino que va a ver a las personas como Dios quiere que las vea. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque si voy a ver a Dios, antes de ver a Dios, Él me va a probar como yo lo miro a usted, o como usted me mira a mí. Bienaventurados de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Qué bonita es la palabra de Dios, ¿no cree? Leamos el verso 9, ahí vamos a decir rápido: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Son llamados hijos de Dios. Parte de nuestro mandato como cristianos es ayudar a otros a encontrar la paz con Dios que nosotros hemos encontrado. Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. No solo eso, sino que estamos llamados a trabajar activamente para resolver conflictos y fomentar la armonía de nuestras comunidades. Cuando cumplimos este papel, el mundo reconocerá que somos hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores. O sea, en otras palabras, ser llamado hijo de Dios, bueno, tenemos la ventaja los evangélicos, hermano. ¿Quién es evangélico? ¿Cómo podemos identificar o definir qué es ser evangélico? ¿Alguien que es hijo de Dios? Y la gente dice: sí, todos somos hijos de Dios. No, somos creación de Dios todos, ¿verdad? Pero hijos, no. ¿Qué dice la Biblia? En San Juan 1, a los suyos vino. Los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni voluntad de varón, sino de Dios, engendrados de Dios. Y se les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces la característica, hermano, que debe tener un hijo de Dios es ser pacificador. Aquí no es
iniciar guerras, ¿verdad? No. El creyente está llamado a sofocar guerras, no provocar. El que es hijo de Dios está llamado a eso, no a provocar guerra, sino a sofocar guerra, a buscar la paz. Duro, ¿verdad, hermano? Pero no es duro. Porque cuando usted ya tiene la característica de ser hijo, va a ser un pacificador por naturaleza. Y entonces va a andar por el mundo tratando de ayudar a aquellos que están en conflictos. Yo quiero decirles algo, hermano. Por muy difícil que sea un problema, siempre hay una solución. ¿O no es cierto, hermano Julito? Por muy difícil que sea un problema, siempre tiene una solución. Pero hay que buscar la paz. Pues hay veces que nosotros, cuando estamos en conflictos, en lugar de bajar la presión, provocamos la guerra. Y cuando uno pelea, siempre sale perdiendo. Siempre. Es ley general. Así que mejor buscar la paz y no seguir adelante en el conflicto. Por eso el Señor Jesús fue más allá. Si alguien te da en una mejilla, muéstrale la otra. Una señora me dijo, ay Dios, a mí me dan una mejilla y yo le respondo con la otra. Terminan en pleito, ¿verdad? Que Dios, no, hay tanto que decir de esto, ¿verdad? Pero el tiempo se nos va muy rápidamente. Así que vamos a ir. Luego dice, estamos en los pacificadores. El verso 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando usted lo están persiguiendo por causa del evangelio, creen que se lo van a acabar. Pero sin embargo, hoy al entrar, le decía a una hermana, hay veces que es dura la vida, ¿verdad, hermano? Sí, me dijo, pero estoy luchando para salir adelante. Le digo yo, es mejor que cueste, hermano. Es mejor que cueste. Porque cuando nos cuesta y sacamos la tarea, nos volvemos profesionales. Porque con dificultad la sacamos. Y sobre todo, si sacamos bien la tarea, agradamos al que nos llamó, nos contrató. Así que cuando nos van persiguiendo por ser cristianos, viérame como el enemigo, cómo me molesta, hermano. Usted ni idea tiene. Me molesta en una forma directa. Yo creo que hay veces que quiere matarme, pero Dios no lo deja. Sí. Mire, ratito que como casi me voy a morir, pero me da nueva fuerza el Señor y le saco la lengua al diablo. Es que no puede, hermano. Sí. ¿Qué dijo el Señor? Muy, muy precioso eso. En el mundo, dígalo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Denle gloria al Señor, hermano. Sí. Quiere decir que estamos, hermano, nos está persiguiendo un mundo vencido. ¿Y por qué le tiene miedo? Mejor párese y hable de Cristo. Está bien, párense. Una vez me secuestraron y anduve, de las cosas feas que me han pasado en la vida. Y me cargaron ahí como unas 6 horas. Me ponían una metralleta por aquí. Bueno, ya saben cómo fue la guerra. Pero yo les hablaba de Jesús y les hablaba y de repente se pararon y me dijeron, mira, háblanos de ese Jesús un rato. Hermano, como 30 minutos les hablé de Jesús a los secuestradores. Y despuesito me dejaron libre. Yo cargaba 890 colones porque le iba a pagar a uno de mis trabajadores
Y lo primero fue que me sacaron el dinero. Cuando me dejaron ir, me empezaron a dar las cosas, les pedí que me dieran mis documentos y todo, las llaves del carro, ya me habían quitado los zapatos. Y entonces, y uno ya se los había puesto, porque yo usaba mucho los zapatos de soldado. Entonces se lo estaba, no, le dije, te los voy a regalar. ¿Pero cómo te vas a decir descalzo? Me dan unos zapatos bien viejos, hermano. Pero eso me puse para no ofenderlos, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir es que cuando ya estaban para dejarme ir y me dijeron, ¿y el pisto? Le digo, ¿cómo eso es lo que ustedes andan buscando? Llévense. Y me dijo, el que carga, son 890 colones, me dijo. Como somos 4, hagamos una cosa, vamos a amarrar 200 colones cada uno y te amarrar 90, me dijeron. Y me dan los 90 colones, hermano. Y me dijeron, no te los estamos robando, te los estamos prestando. Pues ya se arruinaron, les dije, porque de los veo les voy a cobrar. Con el tiempo vi a uno en un lugar y donde me vio, me conoció, se puso bien. No tenga pena, ya está perdonada la deuda, le dije. O sea, hermano, como Dios lo protege a uno, ¿no? Así que no tenga pena, porque ¿cuál es la recompensa? Es suyo el reino de los cielos. Los mansos van a heredar la tierra, pero los que son perseguidos por causa de la justicia van a ser parte del reino, hermano. Gloria al Señor, porque eso sí vale la pena. Eso sí vale la pena, ¿no cree usted? Yo quiero ver al rey, hermano. Yo no sé si usted. Aquí hay otros, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Viste cómo está la ley y la gracia ahí? Los profetas fueron perseguidos por ser obedientes a Dios. Ahora los evangélicos por predicar a Jesucristo somos perseguidos, acosados de todo, pero bienaventurados cuando por causa de Él estamos siendo dañados. Hay una corona. Vuestro galardón es grande en los cielos. Aquí es cuestión de que vamos huyendo, es cierto, pero no nos alcanzan. Y no nos paramos. Vamos a seguir predicando este evangelio. Yo quisiera que si el Señor me diera la oportunidad, que me muera aquí en el púlpito. Y empiezan a verlo ustedes. Yo quisiera. Es una actitud mía, ¿no? Porque yo sé lo que me espera. Yo lo sé. Usted no lo sabe. Vamos a ir concluyendo allá, hermano. Algún día nos vamos a ir a tomar una taza de café y vamos a volver a abrir las bienaventuranzas. Lean el verso 13 conmigo. Verso 13, ya solo lo vamos a ir leyendo. 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Ay, hermano. Si no es sal, es un problema. ¿Para qué sirve la sal? Para preservar. La sal sirve para preservar. Sirve también para retener agua. Además de ser un preservante, usted le pone un poquito de sal a una rodaja de aguacate, va a ver que se hacen gotas de agua rápido. Él retiene agua, la sal. Entonces el creyente está, hermano, recomendado para que sea la sal de la tierra. Y debemos de tener mucho cuidado. Porque si ya no cumplimos la función de sal, nos van a echar fuera. Y la sal, cuando ya no da sal, la tiran para ser hollada por los hombres. ¿Qué quiere decir eso de hollado por los hombres?
que le pasan encima. Así que cuando un creyente deja de ser creyente, lo van a patear todo, hermano. Mejor persevere. Si no persevera, le va a ir mal aquí y le va a ir mal allá. Pero si persevera, va a aguantar aquí, pero le va a ir bien allá. ¿Entiende? Sigamos adelante. Sal. Hay tanto que decir de esto, ¿verdad? La sal. Leamos los versos 14 al 16 del capítulo 5, 14 al 16. Ya vamos a ir terminando. Dice el verso 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse. Lean el 15. Ni se enciende una luz para se pone bajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Leamos el 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Somos sal, pero también somos luz. La sal preserva, la luz alumbra. Las dos son importantes, hermano. Y Él quiere que usted, como evangélico, sea luz para alumbrar en las tinieblas y poner el ejemplo. No se pone no se enciende una luz para ponerla debajo de la cama o debajo de un huacal, no. Pone sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, que vean lo que tú eres. Mire, hermano, en lo personal, yo donde llego, yo hablo del Señor. Yo hablo de Él. Pero es la luz. Usted tiene que alumbrar. Usted empieza a platicar con su servidor, y después de 2 minutos de platicar, yo le estoy hablando del Señor. Seguro. Con la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Y lo que yo tengo en mi corazón es mucha palabra. Así es que la que doy y no me causa problema ni nada. Así que esperamos ser luz, que el Señor nos ayude mucho a esto. Jesús explica que sus seguidores no deben simplemente existir en este mundo pecaminoso, sino que deben tener un impacto en él. Usted tiene que impactar a la gente con su luz. Me mandaron una vez con todo el grupo Crecimiento, fui allá por Llano de Laguna, me dejaron ahí una familia de una casa, y había un ancianito. Como el tercer día, la tercera vez que llegué, y él estaba ahí y no habían las otras, y me dijo: hermano, está bien que venga, me dijo. Así le digo yo, me han mandado y esto, vengo. No, me dijo, para que asuste a todos los diablos que hay aquí, me dijo. A saber cómo vivían los pobres, ¿verdad? Pero les ayudó mucho que lleváramos la palabra ahí. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así que Dios demanda que nosotros seamos luz. Leamos los versos 17 al 18. Verso 17 dice: no penséis, oiga esto, hermano, no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús no vino a abrogar la ley. No, Él vino a cumplirla. Y el único que a cabalidad ha podido cumplir la ley es Jesucristo. Y nadie. Porque Jesucristo es la gracia misma. Por eso cuando le llevaron a una mujer encontrada mismo en el adulterio mandaba que las mujeres fueran muertas apedreadas. Y ya usted sabe cómo al fin, ¿verdad? El que se encuentre libre de culpa, que lance la primera piedra. Todos tenían culpa, todos necesitaban ser apedreados. Y se fueron. Y me llama la atención que hasta los discípulos se fueron, ¿sí?
Porque dice que había una multitud, ahí estaban los discípulos, quizás todos con su piedra allá. El que se encuentre libre de culpa, que lance la primera piedra. Y empiezan a soltar las piedras y se fueron. Y dice la Biblia que el Señor se levantó y solo estaba él y la mujer solos. Y le dijo él: mujer, ¿dónde estaban los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? No, Señor, le dijo. Ni yo te condeno. Le dijo. Vete y no peques más. La ley y la gracia. Jesús no vino a abrogar la ley. Él vino a cumplir la ley. ¿Qué quiere decir? Que los principios de la ley siguen vigentes hoy. Los principios. Y esto lo vemos aquí, en esta bienaventuranza. Son los principios de la ley que hemos visto. Son las normas del reino que hemos visto. Pero ya tengo que leer los últimos versículos, que serían el 19 y el 20. 19 y 20. Dice el verso 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Lean el 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿No cree que esto habrá sido impactante para los oyentes? ¿Qué les dice? Si vuestra justicia no fuere mayor que los escribas y fariseos, no entran al reino de los cielos. Y han de haber dicho: ¿qué? Que nuestra justicia sea mayor que los escribas, los que copiaban, y los fariseos, que eran en esencia los que se creían, andaban vestidos de blanco y todo. ¿Y sabe cómo les dijo el Señor? Ustedes están con sus vestidos blancos como tumbas blanqueadas, que se ven blancas por fuera, pero por dentro están llenos de huesos podridos. Así son ustedes. Era directo el Señor, ¿verdad? Pero fíjate lo que nos dice, que no, la palabra de Dios se va a cumplir, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en los reinos de los cielos. O sea, si yo enseño y no cumplo ese mandamiento, ya estoy en problema. Va a ser llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero si yo los hago y los enseño a cabalidad, va a ser llamado grande en el reino de los cielos. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios me les bendiga. Yo quiero verlo bien. Y así rápidamente, como ya nos vamos, ya a tomar la Santa Cena vamos ahorita. No sé si habrá alguien que quisiera reconciliar esta mañana o aceptar con Cristo. Yo quiero orar por usted, así rápido. Pues si va a tomar la decisión, hágalo rápido. Si no, porque no podemos perder tiempo en este momento. Si hay alguien que quiera aceptar a Cristo o reconciliar con Él, yo quiero orar por usted. ¿Habrá alguien? Pase adelante. Está bueno. ¿Ya le van a ayudar? ¿Dónde están los? Ahí vienen a los hermanos. ¿Habrá alguna otra persona, hermano? Anímese, hágalo rápido. Yo quiero orar por usted. Vamos a orar por usted. ¿Habrá alguien más? A mí me gustan las personas que se levantan y basan. Son valientes, de verdad. ¿Habrá alguien más que quiera aceptar
reconciliar con el Señor, pase adelante. Viene otra persona más. Bienvenida. El Señor la va a fortalecer y la va a sanar. Otra persona